frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Un cristiano inmaduro podría llegar, pastor, ¿está bien que yo tenga 2 mujeres? Una vez me preguntaron. Se los digo porque una vez me preguntaron. Gracias a Dios que no en esta iglesia. ¿Qué creen que me pasó a mí? Ustedes me conocen. Se me empezó a hinchar esta vena, Dios mío. ¿Eres o te haces, Dios mío? ¿Eres o te haces? ¿Me explico? Pero aunque esas cosas son tan claras para nosotros hoy, lo que está bien y lo que está mal, hay cosas que no las logramos distinguir todavía. Como por ejemplo el tema del perdón. Pastor, ¿y yo tengo que perdonar esto? ¿Y esto, pastor? ¿Sabías tú que la Biblia dice que tienes que perdonar todo? Y el que es niño aún no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque la Biblia dice que tienes que perdonar todo. No vamos a hablar del perdón hoy día, ya lo hemos predicado aquí en la iglesia varias veces. Pero cuando no sabemos distinguir entre lo que está bien y está mal, y no sabemos, por ejemplo, que perdonar, si no perdono como hijo del Señor, sigo siendo pequeño, inmaduro en el reino, no logro madurar, no logro crecer. Por eso esto es tan importante lo que hemos visto. Dios nos dijo a través de la palabra que nosotros podíamos ver, ¿cierto? Y el sentido espiritual de la vista, familia, nos permite ver las cosas que están buenas y que están malas. Cuando vemos algo que brilla. Hay un dicho en este mundo que dice, ¿cómo es? No todo lo que brilla es... Si nosotros lo aplicamos a la Escritura, es una tremenda verdad. Vimos un ejemplo de Lot, que cuando Abraham le dijo, elige la tierra que tú quieras, Lot vio el valle verde, valle fructífero, maravilloso lugar, era un paraíso donde sus animales iban a fructificar, su gente iba a estar muy bien. Y Lot dijo, ese terreno quiero yo. Se dejó llevar por lo que sus ojos naturales veían, pero él no vio lo que estaba detrás, lo que estaba espiritualmente detrás, porque al borde en ese terreno estaba Sodoma y Gomorra, y él no vio lo que espiritualmente tenía que ver, y por lo tanto él se metió en ese lugar, y al final terminó corrompiéndose su familia en ese lugar. Por eso es tan necesario ver espiritualmente. ¿Cuántos son solteros todavía aquí? Ya, pues no sé. Allá atrás hay uno, por aquí 2. No se me hagan los... Por ejemplo, para casarse, hay que tener discernimiento espiritual. Ver lo que los ojos naturales no te permiten ver. Porque a veces se ve muy linda, muy lindo. Uy, qué bello el hombre, qué bella la mujer. Pero detrás hay cosas que tú no ves. Y necesitas discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Para elegir un negocio. Ahora si ya te casaste, dale gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de ti. Amén. Para elegir un negocio, para elegir un trabajo, cuando tienes que optar por uno u otro sistema, por ejemplo, de AFP, todo, tú tienes que pedirle discernimiento al Señor para que Él te muestre qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando viene una persona a ti, se está presentando a ti, y viene y tú crees que esa persona es simpática, agradable, y tú con tu sentido espiritual puedes darte cuenta si detrás de ese comportamiento hay una doble intención. O pudiera pasarte todo a la inversa. Viene una persona que te da una impresión rara al tiro y te cae mal. O viene una persona que viene vestida como no te gusta a ti. Y no sabes que a lo mejor Dios lo envió para hablarte. Amén. Entonces, ¿los sentidos espirituales son importantes o no son importantes? Claro, necesitamos aprender y crecer en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, y así todos hemos venido hablando del oído, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto? Del olfato, ¿qué más?
del gusto, de aprender a gustar las cosas de Dios, las cosas espirituales, saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sabroso, pero también las cosas que son amargas, también saber que esas cosas que son amargas en el Evangelio también nos hace muy bien. ¿A quién le encanta perdonar? Si se vuelve loco, ¡uy, qué delicia perdonar! ¿A quién le encanta perdonar? Ninguno. Pero ¿cuántos saben que es bueno perdonar? Entonces hay que comerse ese alimento, ¿se da cuenta, familia? Hay que comerse ese alimento espiritual. Y hoy nos vamos a ir a la última parte, respecto del último de los 5 sentidos espirituales, que es el sentido del tacto. Y vamos a ver esta escritura. Es un relato, mira, este es un relato muy interesante. Porque hay algo, familia, que tenemos que darnos cuenta. De que los sentidos que nosotros tenemos son muy potentes, muy poderosos. Y antes de meterme al versículo, si me dan un segundo, les quiero decir, el sentido natural del tacto, natural que nosotros tenemos, es muy impresionante. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo tenemos más de 4 millones de receptores para percibir el dolor. Más de 4 millones de receptores. Por eso, donde te peñisquen te duele. ¿Sí o no? Porque tenemos más de 4 millones de receptores repartidos en la superficie. Bueno, algunos tienen más superficie que otras, eso es relativo. Pero los 4 millones están repartidos en la superficie. ¿Ah? Tenemos 500.000 receptores para sentir la presión. Imagínense cómo es nuestro cuerpo, cómo Dios nos hizo. 500.000 receptores que permiten sentir la presión sobre nuestro cuerpo. Qué lindo, ¿no? Eso es de la medicina. 150.000 receptores para percibir el frío. Por eso sientes frío. Tenemos 16.000 receptores para percibir el calor. Somos más sensibles al frío que al calor. Tenemos más receptores al frío que al calor. Somos más sensibles. Por eso, este sentido del tacto que Dios nos dio, tan maravilloso, porque es una bendición de Dios, nos permite, por ejemplo, tocar una textura, algo suave. Nos permite acariciar un bebé, ¿cierto? Cuando son suavecitos, ricos. Claro, cuando ya se ponen grandes se ponen como lija algunos, ¿cierto? Por eso hay que echarse crema. A mí siempre me dice, échate crema, me dice. Échate crema en los codos, me dice mi señor. Ya, me echo crema. Bueno. Ese sentido nos permite distinguir las vibraciones. El sentido del tacto nos permite sentir vibraciones. El sentido del tacto nos permite sentir todo lo que nos toca, el frío, el calor, imagínense. Es más, hay personas que son ciegas que con el tacto pueden leer el sistema braille, ¿cierto? Una cosa maravillosa. El sentido del tacto es una bendición que Dios nos dio. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, ¿sabías tú que estos 5 sentidos que nosotros tenemos naturales, después que muramos, siguen funcionando? ¿Sabías tú? Espiritualmente siguen funcionando los 5. Siguen funcionando. Y este relato que vamos a ver en la Escritura te va a sorprender. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este es el relato que aparece en la Escritura, donde está un rico y Lázaro, que ambos habían muerto. Lázaro era un mendigo que todos los días estaba en la puerta del rico, esperando que el rico barriera y le botara las migajas, y él tomar las migajas y comer durante toda su vida, y con llagas en su cuerpo, y él murió, y murió el rico también. Y ambos fueron donde Dios determinó. El rico se fue al Hades, al infierno, y Lázaro se fue a la presencia de Dios, en el fondo al seno de Abraham que existía en ese minuto. Pero algo tremendo que yo quiero que tú te des cuenta, es que ese hombre que estaba en el infierno dice que vio de lejos, su sentido de la vista estaba funcionando. ¿Qué más dice? Entonces él, dando voces, dijo... O sea, él habló, gritó, y todos ahí se estaban escuchando. Otro sentido, sigue. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Él estaba en el infierno. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense que en ese minuto pidió que le pasaran un poco de agua
y cuando él tomara el agua, su sentido del gusto iba a palpar el agua. Y además estaba en las llamas, y cuando hay llamas, hay olor a fuego. De hecho, la Biblia dice que en ese lugar hay fuego de azufre. ¡Qué tremendo! Se huele el azufre. ¿Alguna vez alguien ha olido azufre? Es terrible ese olor. Entonces, su sentido del tacto, su sentido del gusto, su sentido del oído, su sentido de la vista, su sentido del olfato, en ese hombre estaban funcionando. Y él estaba muerto. ¿Cuánto lo ven? Está tremendo eso. Pero aquí hay algo que te vuela los sesos, dice. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Te dieron lo bueno, ya te lo dieron. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo más tremendo, familia, de esta escritura es que ese hombre que estaba siendo atormentado en sus 5 sentidos por toda la eternidad. Ese hombre sentía, olía, gustaba, miraba, escuchaba en tormento por toda la eternidad. Sin embargo, Lázaro estaba siendo consolado en sus 5 sentidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, familia, los sentidos espirituales son reales, existen, funcionan. Y qué bendición que los que estamos aquí, que hemos aceptado a Jesús, vamos a ser consolados en nuestros 5 sentidos, que es nuestra alma, por toda la eternidad. Así que vale la pena a veces sufrir esta vida, porque en toda la eternidad vamos a ser consolados en los 5 sentidos, familia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor de gloria por eso? Dios maravilloso. ¿Sabes tú que lo más tremendo de ese infierno, del infierno, no solamente el tormento en los 5 sentidos, sino que lo más terrible del infierno es que nunca acaba? Lo más terrible, en mi perspectiva, del infierno, es que nunca acaba. Porque nosotros, cuando pasamos pruebas, tribulaciones que son difíciles para nosotros, tenemos o podemos llegar al punto de abrigar la esperanza, que si no morimos se acaba. Algunos dicen, prefiero morirme que seguir sufriendo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado por ahí? Bueno, se le acabó el sufrimiento. Qué bueno en ese aspecto. Pero en el infierno nadie te saca de ahí. Nadie te va a sacar. Ni el mejor abogado de todo el universo va a sacar a una persona del infierno. Y tú y yo, familia, nadie nos saca del cielo. Porque somos hijos del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Qué lindo, ¿no? Entonces, familia, ¿por qué les toqué este punto, este tema? De considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque por lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales y hacer menguar nuestros sentidos naturales. Para no vivir los días que nos quedan agradando o haciendo las cosas que le agradan a los incrédulos. ¿Se acuerdan de esa escritura que vimos de Pedro? No haciendo las cosas que le agradan a los incrédulos, que viven por lo que sienten, por lo que gustan. ¿Para qué vive una persona en este mundo? Si tú le preguntas a alguien, ¿para qué vive usted? ¿Por qué se levanta todos los días? Bueno, porque hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que comer, dicen, hay que vestirse. Y más, es más, me gustaría comprarme un plasma, o quiero cambiar el auto, o me gustaría irme de viaje a Cartagena. ¿Ah? Bueno, donde sea, ¿cierto? Cada uno tiene gustos. Cartagena de India, dicen por acá. Estamos subiendo el nivel. Yo con Cartagena City de ahí, del lado de San Sebastián. De hecho, anoche pasé por ahí. Está bien transformada esa cosa. Donde sea. Pero si nosotros vivimos buscando, trabajando, esforzándonos solo por desarrollar y satisfacer nuestros sentidos naturales, no maduramos. No crecemos. Pero si hacemos menguar lo terrenal en nosotros y vamos desarrollando los sentidos espirituales, nosotros vamos a ir madurando. ¿Y por qué hay que hacerlo? Por amor a Jesús, por amor a este Cristo maravilloso,
que nos va a consolar y nos consuela hoy incluso en todos nuestros sentidos. ¿Cuántos han sentido la consolación de Dios cuando han pasado algún problema? Yo también. Yo creo que todos los que tenemos aquí hemos pasado problemas. Cada uno en su perspectiva lo ve de distinto tamaño, ¿cierto? Cada uno lo ve más graves que otro, eso es tan relativo. Pero en todos ellos, y ustedes dan testimonio, Dios nos consuela. Es más, dice la Escritura en 2 de Corintios, que el Dios de, capítulo 1, que el Dios de toda consolación nos consuela a nosotros, para que cuando nosotros seamos consolados, podamos consolar a otros que van a pasar las mismas cosas que nosotros pasamos. ¿Por qué crees tú que Dios permite muchas cosas en nosotros? Primero, para transformarnos nuestras vidas y que ya no seamos tan sensuales y que vivamos por lo que sentimos. Si a veces los problemas que nosotros acarreamos son la consecuencia de nuestra desviación de Dios. Elegimos una persona con quien no teníamos que casarnos. Hicimos esto, compramos tal cosa, hicimos esto, nos comimos tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la consecuencia nos hace sufrir. ¿Aló? Entonces, así todo, Dios es tan misericordioso que hasta cuando nos equivocamos, Dios viene y nos consuela. Qué lindo es Dios, ¿cierto? Qué hermoso es nuestro Señor. Entonces, quiero que vayamos en este día, familia, ya introduciéndonos en el santo. Esto hay que prenderlo. Ahí está. Que nos introduzcamos en unas escrituras muy interesantes, donde se muestra el funcionamiento del tacto. Estos son milagros que el Señor Jesús hizo. Está en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 30. Dice así. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Qué tremendo! Estaba Jesús y se le aparece un hombre que era, dice, esto es muy singular, un principal de la sinagoga. ¿Quién eran los principales de la sinagoga? Eran las personas importantes, eran sacerdotes, gente letrada que conocía la Escritura, conocía muy bien la Escritura. Y esa persona tenía una particularidad, tenía a su hija enferma de muerte. ¿Qué hace un padre cuando tiene un hijo que se le está muriendo? ¿Qué harías tú? Hoy, clamar a Dios, ¿cierto? Pero ¿y si estás partiendo? ¿Haríamos, sí o no, que haríamos todo lo necesario para que ese niño viva? ¿Sí o no? ¿Gastaríamos lo que no tenemos? ¿Sí o no? ¿Lo llevaríamos quizás dónde para que ese hijo sobreviviese? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo amamos. Ese hombre era un principal de la sinagoga, y lo más tremendo que la circunstancia en ese minuto histórica era que la mayoría de los principales de las sinagogas no querían a Jesús. Era un problema, era una piedra en el zapato para ellos. Andaba revolucionando ese lugar. Pero ese hombre se pasó por alto todo, porque a él le importaba, ¿qué cosa? Que su hija viviera. Y él fue a ese lugar, buscó a Jesús y le dijo, es más, cuando llegó delante de él, ¿qué dice la Escritura? Se postró. Todo su orgullo, toda su letra, todo su conocimiento no vale cuando estamos pasando una crisis de ese tipo. Por eso muchas personas, y esto es un consejo sobre todo para la iglesia, muchos de los que estamos aquí tenemos quizás familiares que no conocen al Señor, ¿cierto? Y tú le hablas o le intentas hablar y le conversas de Cristo y la persona no está ni ahí. Es más, se burla, te rechaza. Tranquilo, ore al Señor. Porque va a llegar el día, como le pasó a ese principal, que Dios en su misericordia va a tener que hacer algo con esa persona. Y esa persona va a tener que llegar a Cristo. Y se va a acordar de las palabras que tú le dijiste. Y cuando esa persona venga y te diga, oye, Juanito, tengo a mi hijo enfermo, ¿por qué no oras? No vaya usted a decirle, ay, ahora ora. No vaya a hacer eso, pues. Ahí sí que la jode, hermano. ¿Ah? No, que hay algunos que son bien pesados, ¿sí o no? Vale. Ahora. No. ¿Qué tiene que hacer usted? Amén. Vamos a orar. Es más, dame el nombre porque vamos a orar. Toda la iglesia va a orar por tu hijo. Y Dios en su misericordia puede sanarlo. Y ese hombre, esa mujer, pueden conocer al Dios maravilloso, un Dios sanador. Amén. Gloria a Dios. Esos son consejos que tenemos que aplicar en nuestra vida.
Entonces, ese hombre, familia, dice que se postró. Y él dijo, mi hija acaba de morir. Él ya llegó destrozado. Su hija murió. Él estaba buscando, seguramente me imagino, buscando por todos los lugares en esa ciudad, encontrar a alguien que le ayudara. Y su hija murió. Y él dijo, el único que yo he escuchado que puede resucitar. Porque acuérdense que en ese tiempo la cosa se movió rápido. En los chismes, andaba un tipo sanando gente. Andaba un tipo dándole vista a los ciegos. Andaba un tipo sanando a los paralíticos. Andaba un tipo resucitando gente. ¿Qué creen que hizo él? Partió para allá. Mucha gente hace eso y busca esto, busca lo otro. Algunos los llevan hasta los brujos, a los yerbateros, porque quieren sanarlo. Dios mío. Claro, no está correcto eso. Lo hacen en su desesperación. Pero dice ahí, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano, o sea, tócala, le dijo, ven, pon tu mano, tócala. ¿Y ella qué? Miren la fe de ese hombre, miren la fe de ese hombre. Dijo, tócala. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros tenemos fe, la Biblia también nos enseña que nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos, dice, sanarán. ¿Sabías tú que eso no es un don del pastor? Eso es un don que Dios le da a todos los hijos de Dios, salvo que sea un don especial, específico de sanidad, que son muy especiales, que Dios se los da a algunos. Pero nosotros todos podemos orar por los enfermos, todos, y sanar. Y ellos sanarán en la voluntad de Dios, por supuesto. Siempre, familia, la soberanía de Dios está por sobre nuestra voluntad. Por eso hay personas, incluso predicadores, evangelistas, que tienen dones de sanidad, que ellos van y en campañas oran por la gente, son sanos, tremendos, paralíticos que se levantan. Pero hay personas que los traen, tienen cáncer, oran por ellos y se mueren igual. ¿Por qué? Porque por sobre el don está la soberanía de Dios. Amén. Tienes que entender eso también. Ahora, fíjate lo que sucedió. En ese minuto, Jesús en ese minuto relata este y los otros evangelios que tienen un paralelo con la historia, que en ese minuto Jesús se levanta y sale con sus discípulos a atender a este hombre para ir al lugar donde estaba su hija, pero algo sucede en el camino. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Claro. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí hay cosas muy hermosas. Primero, esta mujer tenía un dolor muy grande en su vida, porque ella sufría de una enfermedad durante 12 años. Y esa mujer tenía un flujo de sangre, era una menstruación irregular seguramente, quizás algún tipo de enfermedad que no le permitía que ella tuviera una vida normal. Ella vivía con flujos de sangre. Cuando una persona pierde sangre, ¿qué le sucede? Mucha. Se debilita. Es más, el otro evangelio, el parangón, que está en Lucas, muestra que esta mujer había gastado todo lo que ella tenía para tratar de mejorarse y no había sanado. Y esa mujer estaba debilitada, no tenía plata ya, porque se lo había gastado absolutamente todo. Y es más, ella, dice la Escritura, relata que ella se acerca por detrás de Jesús y tocó ¿qué cosa? El borde de su manto. Aquí hay unas cosas muy lindas. Porque ella se acercó por detrás y no fue por delante y dijo, Señor, sáname. ¿Sabes tú por qué? Porque en ese tiempo, una mujer cuando estaba en su periodo de menstruación, a ella se le prohibía por la ley acercarse a otra persona y tocarla y no tocar ni siquiera utensilios, porque se le consideraba en la ley que estaba inmunda y eso contaminaba. ¿Y por qué Dios puso eso? ¿Es porque realmente era infecciosa la mujer? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas de las cosas de la Biblia son símbolos que tipifican cosas espirituales. La sangre en la Biblia es preciosa y valiosa, pero cuando la mujer tenía su periodo, ustedes saben que eso es un desecho sanguinolento, ¿sí o no? Y ese desecho, o sea, no es sangre pura, tú no puedes hacerle una transfusión a una persona con ese fluido, sin duda que no, estoy hablando bien claro para entender. Entonces, como esa sangre no era pura,
se le consideraba como un símbolo que ella estaba inmunda. Entonces no podían acercarse. Si la gente, es más, los propios discípulos, que eran bien estrictos, si hubieran enterado que esta mujer estaba en ese proceso de inmundicia, no le hubieran dejado acercarse a Jesús. Porque ella le estaba prohibido tocar a alguien. Y ella se metió en su desesperación, en su dolor, en su falta, se metió entre medio de la gente y por detrás, y dice la Biblia, que tocó el borde de su manto. Quiero distinguir algo también aquí. Esto es muy interesante. ¿Por qué tocó el borde? ¿Y por qué no le tocó la mano? ¿Por qué no le tocó la cabeza? ¿Por qué no le tocó el cabello? Porque los rabinos, los maestros en ese tiempo, usaban una túnica y que en el borde de la túnica tenían una costura donde habían unas pelotitas que colgaban, una cosa especial, y cada pelotita distinguía qué parte de la ley ellos cumplían. Y ellos tenían, es como antiguamente, bueno, los que vienen del catolicismo, los rosarios que iban cambiando pelotitas, ellos tenían una cosa donde ellos decían, sí, yo cumplo esta ley, yo cumplo esta otra ley, yo también cumplo esta. Entonces, mientras más pelotitas, más leyes cumplían. Entonces ella se acercó y tocó eso creyendo. ¡Qué tremendo! Porque esa mujer tenía, por decirlo de alguna manera, una fe imperfecta. Porque ni en la ley, ni en ninguna parte decía que tú tocando el manto y el borde ibas a ser sano. Eso no decía en ninguna parte de la Biblia. Pero ella, a pesar de la fe imperfecta, ya fue sana. La pregunta del millón. ¿Cuántos quieren ganar 1 millón? 1 millón de riquezas espirituales. No se pongan ambiciosos. Lo tremendo es, y la pregunta interesante es, ¿por qué Dios la sanó? ¿Por qué Dios, a través de Jesús, sanó a esa mujer que tenía una fe imperfecta? Yo he investigado, he visto la Escritura, me he preguntado, busqué, y llegué a la tremenda, hermosa conclusión. ¿Saben por qué Dios sanó a esa mujer? ¡Porque quiso! Porque Dios es soberano. ¿Por qué algunos que se caminan de rodillas y hacen esto y lo otro, y oran, y hacen vigilia y todo, y toda la iglesia orando, y se mueren igual? Porque Dios no quiso simplemente. Y otros simplemente se tropezaron, se encontraron un versículo, leyeron y se sanaron. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Lo estamos viendo? Por eso cuando Dios a nosotros nos manda a orar, nosotros lo hacemos por fe creyendo, pero confiamos en la misericordia de Dios y en esa soberanía que Él tiene para sanar y sanar de verdad a una persona. Amén. Y esta mujer, ella creyó. Y a pesar de su fe imperfecta, porque incluso todos los que estamos aquí, familia, tenemos fe imperfecta. Porque creemos un día y mañana no. En la mañana estamos en victoria, nos vamos aquí al culto, soy sano, y en la tarde todo el equipo, ¡ay, me voy a morir! Fe imperfecta, ¿se da cuenta? ¿Lo estamos viendo? No, en la mañana proclamamos palabras de bendición, de fe, de salud. Y en la noche te duele un poco en la cabeza, ¡ay, un escáner! Parece que hay ropa tendida. Mira lo que ella pensaba en su corazón. Porque decía dentro de sí. ¿Alguien ha tratado de hacer eso? ¿Decirse adentro? Sí. Yo no he podido nunca. Pero ella, lo tremendo que ella se decía dentro de sí. Miren. Si tocares solamente su manto, seré salva. Qué lindo, gloria a Dios. Si tocares solo su manto. O sea, la fe es una certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso cuando tú tienes fe en Jesús, Dios ve esa fe, la ve. Él puede verla, Él puede escucharla. Es más, Él puede oler lo que tú estás creyendo. Esa mujer creía. Por eso ella dijo, si tocare solamente su manto, no necesito tocar su mano, no necesito tocar su cabello, ni que Él me toque a mí. Yo creo, Señor, que si toco ese manto soy sano. Ay, qué lindo. ¿Cuántos creen así? ¿Cuántos quieren creer más así? Amén. Y eso habla del creer y del sentido del tacto. La Biblia dice que pondrías las manos sobre los enfermos y ellos sanarían.
Por eso si tú estás con alguna aflicción, tienes que poner tus manos y creer como esa mujer, porque vas a ser sano si el Dios así lo quiso y lo determinó. Dios muchas veces ha decretado la sanidad sobre nosotros y Él está esperando que tú creas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren la respuesta del Señor Jesús. Cuando esa mujer decía dentro de sí, porque nadie la escuchaba, era lo que ella decía en su corazón. Miren lo que el Señor dijo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Qué lindo. Ten ánimo, hija. ¿Cómo le dijo? Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En el original esa palabra es sana. Había una sanidad espiritual implícita, pero es sana. Fue milagrosamente sana esa mujer. Pero a mí lo que me sorprende mientras meditaba en esto, me hacía hasta llorar, que Jesús viniera y le dijo: hey, hija. Esa mujer venía desanimada, venía desesperada, sin plata, sin fuerzas, y llegó a Él, y Él le dijo: hija mía, ten ánimo. Qué lindo. Tu fe te ha salvado. Muchas veces vas a ver en la Escritura donde la fe de las personas no interviene. Dios la sana, simplemente, en su voluntad. Hay gente que Dios la sana y nadie pidió, y Él apareció y lo sanó. Dios viene y salvó a uno. Él no andaba buscando a Dios y vino y lo salvó. Pablo, por ejemplo, el apóstol. ¿Pablo andaba buscando al Señor? No, estaban ahí. Andaba matando a los cristianos. Sin Pablo buscar a Jesús, Jesús vino y se le apareció, lo botó del caballo y le dijo: ven para acá, tú soy mío. Se acabó el problema. ¿Alguna preguntita? No. ¿Alguna duda con lo que te acabo de decir? Y Pablo dijo: ¿qué haré, Señor? Dime qué tengo que hacer, nada más. Ni para dónde, ni por qué, ni qué color, y qué voy a comer, qué voy a vestir, nada. Partiste. Abraham, como dice Alex, Abraham lo mismo. ¿Alguna pregunta? Nada. Partiste. Eso era, ¿te fijas? Ese es el actuar de Dios directamente. Pero muchas otras veces, como vemos en la Escritura, Dios usa y espera desarrollar tu propia fe. Que tú creas. Y que tú creas que a través del sentido espiritual del tacto, porque no son tus yemas, no es tu mano, sino que es el poder que viene de la fe, en tu sentido espiritual del tacto, que tú pones las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. A mí me ha tocado participar, por la gracia del Señor, en eventos donde hemos orado y las personas han sanado. Otras veces hemos orado y no pasa nada. Pastor, ¿le falta fe? No, yo creo. Pero a veces Dios es soberano. Pero me ha tocado ver minutos donde hemos orado. Una persona, me acuerdo una vez, que tenía artritis, que era del equipo de misiones. Muchos dolores en sus manos, ella sufría mucho con eso. Había gastado un montón de dinero también. Y oramos. Yo sabía de eso, nunca había orado por ella, pero llegó un minuto, estábamos en una reunión de misiones, nos paramos todos y vamos a orar, hay alguna necesidad, dijimos todos los que estábamos ahí, y ella dijo, la Carmencita dijo: yo la verdad nunca les he contado, pero tengo este problema, y ella contó brevemente su dolor, su artritis. Ok, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que, bueno, oramos, y yo la tomé de la mano, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo. Bueno, nos vemos en la próxima reunión, un mes más. Yo no sentí nada, no se me pararon, bueno, los tenía parados, pero eso fue por el gel. En ese minuto no se me pararon los pelos ni nada, no sentí nada, ni la gloria, no apareció un ángel, no había luz resplandeciente, la hermana no estaba volando, no había ni una cosa rara. Pero ¿qué sucedió? A los pocos días me llamó Carlos, su esposo, para darme las gracias. ¿Por qué? Porque oraste. Eso es normal. Mi esposa fue sana, dijo. De su artritis, no hay más dolor, se acabó. Se acabó. Pastor, usted es poderoso, ore por mí. Nada. Eso lo tenemos todos nosotros. El sentido espiritual del tacto. Amén. Hay que desarrollarlo. Por eso la Biblia dice que por el uso de los sentidos hay que usarlos. Si nunca pone las manos sobre los enfermos, ¿qué enfermo va a sanar? ¿Qué hacemos cuando hay un enfermo? Pastilla. No en la cabeza, aspirina. Ibuprofeno, no sé qué cosa, Tapsina ahora. En vez de poner tus manos
sobre los enfermos y los enfermos sanan. Amén. Entonces, vamos a aplicar entonces esto de la inmadurez. Cuando somos inmaduros en Cristo, aplicando el sentido del tacto, viene una enfermedad a nuestra vida, a nuestro entorno, y lo primero que hacemos es buscar algo, como le pasó a ese hombre que estábamos relatando. Ese hombre buscó todas las opciones antes de ponerse a los pies de Jesús, postrarse delante del Señor y clamar a Él por la sanidad de su hija. Es más, ella había muerto. Eso es una enseñanza para nosotros, porque nosotros buscamos cualquier otra alternativa antes de poner en uso el sentido del tacto espiritual y orar por los enfermos. ¿A cuánto Señor le está hablando? Si es la primera reacción que tenemos es el médico, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? El médico. Nos salta esa cosa, en vez de orar y creer y dejar todo eso en las manos del Señor. Amén. Ahora, miren lo que sucedió después. Después que la mujer fue sana en esa hora, acuérdense que él iba de camino, ¿a dónde? ¿A sanar a qué? A resucitar a la mujer de ese hombre, del principal de la sinagoga. Y él sigue su camino. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto... Espérate. Voy a decir algo ahí. En ese tiempo había una costumbre. Cuando alguien moría, habían unas personas que se llamaban plañideras. Las plañideras eran unas lloronas que las contrataban para los funerales. La otra vez salió en la televisión una reidora que la contrataban para los programas. Y toda la gente se contagia con su risa. Bueno, en los funerales habían las plañideras que eran las lloronas. Cuando alguien está llorando, ¿sí o no que uno se contagia? Estamos aquí orando y vemos a un hermano que se le empiezan a poner los ojos de lágrimas. ¿Y qué te pasa a ti? Se te ponen de lágrimas también. No sabes qué rayos le pasa, pero tú estás llorando también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues mire, ¿te pasa? A mí me pasa. Bueno, en ese tiempo existían las plañideras. Las plañideras las contrataban y entonces llegaba la gente y como a la dueña de casa había que dejarla descansar, el resto de las plañideras eran las que seguían llorando en el funeral. Es más, había gente con flauta. Era toda una ceremonia. Jesús llegó a ese lugar y dijo que los sacó. A ver, ¿dónde estaba? No, me faltó una. Ahí. Al entrar Jesús en la casa, dile, por favor. Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Mira. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? La niña duerme, no está muerta. Pero qué tremendo. Jesús usó un eufemismo, porque nosotros sabemos, esto es muy importante aclararlo, las personas cuando se mueren, no es que están durmiendo. Eso es un error en la interpretación. Las personas se mueren al tiro. No están durmiendo, están inmediatamente conscientes en el Señor o conscientes en el infierno. Él usaba un eufemismo. ¿Y por qué nos damos cuenta? Bueno, hay muchas escrituras, no es el tema de hoy. Pero, fíjate, y la gente se burlaba de él. ¿Por qué? Porque las plañideras y la gente que asistía a esos lugares sabían cuando alguien está muerto. Tú miras a un muerto, ¿alguien ha visto un muerto? Se nota, ¿sí o no? La cara inmediatamente calavérica. Inmediatamente. Está muerto. Es más, miren, no está aquí. Vayan a Juan, vamos a ver una escritura. Capítulo 11. Vamos a Juan, para demostrarle, para que no les quede duda con este asunto del dormir. Juan, capítulo 11. Búsquelo ahí en su Biblia. En Juan, sí, era capítulo 11. Bueno, si no tiene Biblia, siéntese al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. A ver. Lo vamos a leer. Aquí tengo mi Biblia. Capítulo 11, versículos 1 en adelante. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, era otro Lázaro, no el del relato que vimos delante, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanos. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo:
esta enfermedad no terminará en muerte, dijo Jesús, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Jesús, sabiendo que Lázaro se iba a morir, aguardó 2 días. ¿Esperando qué cosa? Que se muriera. Así de simple. No fue al tiro. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿no? Y todavía quieres volver a ella. Más encima los discípulos dijeron, no vayas para allá porque te van a peñasquear. ¿Ah? Como decimos en el barrio, te van a tirar unos peñascos. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque la luz de porque tiene la luz de este mundo. O sea, Jesús estaba haciendo una analogía hablando de su vista espiritual. Él se daba cuenta si un lugar iba a ser peligroso o no. Él se daba cuenta. Pero el que anda de noche, o sea, no tiene vista espiritual, sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Fíjense que otra vez Jesús vuelve a hablar de que Lázaro estaba durmiendo, pero mira lo que dice. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que se va a recuperar. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería a que estaba realmente durmiendo. Por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay uno de los muchos versículos que muestran que las personas una vez que se mueren, se mueren. No es que estén durmiendo. Inmediatamente se mueren. Claro, sus sentidos espirituales quedan funcionando, como le pasó a ese hombre. Si se va la persona al infierno, inmediatamente queda sintiendo ese lugar. Y si se va a la presencia del Señor, como le pasó al que estaba en la cruz, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. ¿Se fue a dormir? No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a uno de los que estaba en la cruz. Bueno, eso fue una aclaración, un paréntesis. Volvamos al tema que estábamos viendo, familia. Estábamos ahí, Juan, ¿no? Perdón, Alex. Se burlaron de él. Y se burlaban de... ¿Por qué se burlaban? Porque ellos sabían que estaba muerto. Sigue, por favor, negrito. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y ella se levantó. ¿Y qué hizo? La tomó de la mano, o sea, la tocó. Y se levantó. Y se difundió la fama por esto, por toda aquella tierra. Qué hermoso, ¿no? Miren el poder que hay en el tacto espiritual. Sigue. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo... ¿Cómo le siguieron? Claro, yo me pregunto, ¿cómo le siguieron? Si eran ciegos, es que hay que preguntárselo, ¿no? Está en la Biblia. Yo me imagino los 2 ciegos. Jesús, Jesús. Es que imagínense lo que ellos estaban tratando de hacer. Para nosotros es fácil, ¿dónde está? Ahí va, vamos. Para ellos no. Entonces, ¿qué hacían ellos? Seguían ciegos y daban voces, gritaban. Sigue, por favor. Diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Amén. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor. Ellos creyeron, sigue. Entonces les tocó los ojos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le tocó los ojos. Diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús les dijo que nadie lo supiera y otras veces Él dijo, vayan y cuenten? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? En la Biblia varias veces aparece que Jesús les dice a algunas personas, no cuenten el milagro, y a otras personas les dice, sí, cuéntenlo. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? Tírese una aquí. Tírese un salmo, como decían los chiquillos en el retiro. Los peligros. Por los peligros, sí. Y porque Jesús tenía que cuidar muy bien que el concepto respecto de él no fuera torcido. ¿Cómo fue que le llamaron ahí, a él? Hijo de... Para los judíos, el hijo de David era una descendencia libertadora en guerra. Entonces, él no quería que él, como libertador de guerra, como ellos esperaban,
Jesús fuera exaltado, sino Él tenía que ser exaltado como el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso en algunos casos Él da permiso para que cuenten y otras veces dice, piolita, esto es para ti nomás. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si ustedes se fijan, les he estado dando quizás la lata en todo este rato con varios ejemplos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Él. Yo sé que en el corazón de ustedes en este minuto, yo sé que ya les están dando ganas de poner manos a alguien. Claro, no para golpearlo al marido ni a la esposa, no me refiero a ese tipo de tacto. Me refiero a esas ganas, a esa fe que ha brotado en tu corazón para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. ¿Sí o no, familia? ¿Sí o no, como que se están sintiendo desafiados a creer y a tocar, y que cuando tengas un hijo enfermo tú le vas a poner las manos, y que si tu mamá o tu papá está enfermo tú le vas a poner las manos en el lugar, y por la gracia de Dios van a ser sanos? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Por eso, familia, la Escritura es clara cuando dice en Marcos 16:18 lo siguiente: tomarán en las manos serpientes. ¿qué es lo que van a poder hacer ustedes? Tomar en sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Mira, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tienen que creerlo. Pastor, ore usted, porque Dios va a respaldar su fe. Amén. Esa es una promesa maravillosa. Entonces, familia, toda esta serie, ya estoy concluyendo, toda esta serie, familia, que hemos venido hablando de las tentaciones, es para que nosotros desarrollemos la vida espiritual y hagamos menguar, y que la vida natural no sea un estorbo, porque no ponemos control a la vida natural, a los sentidos naturales. Somos tentados y pecamos, y ese pecado nos termina apartando de Dios, y no podemos vivir la vida victoriosa que Cristo quiere que vivamos como hijos del Señor. Dios quiere que vivamos vidas victoriosas, que nuestros hijos estén sanos, que nuestra esposa, nosotros mismos estemos sanos. Y por la falta de fe y no vivir en los sentidos espirituales, porque sufrimos muchas de las cosas. No quiero decir con esto, familia, que hayan cosas que es normal, el cuerpo se envejece, ¿sí o no? Mira, vamos a ver esta escritura. 2 Corintios 5 del 1 al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Mira, ¿de qué viene hablando? Del tabernáculo donde habita el Espíritu Santo, que es nuestro. Y dice ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que tenemos, musculoso o no, dice ahí, se deshiciese, ¿a cuánto se le está deshaciendo el tabernáculo? ¿Sí o no que se nos está deshaciendo el tabernáculo? Modificando. Claro. Se está modificando. La gravedad de este tabernáculo es como flexible, como que se mueve, ¿sí o no? Pero dice, si este tabernáculo se deshiciere, Alex, dice, tenemos de Dios un edificio. ¡Uy, qué lindo! Tenemos un edificio, mira, dice. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Ay, qué hermoso! Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación Pero celestial. lógico, ayer me pasó que yo estaba en la tarde con los chiquillos, y los chiquillos ya eran las 9 de la noche, y los chiquillos querían 8, y querían jugar a la pelota. Ya, pastor, vamos a jugar, vamos a tomar 11 primero, tomamos 11. Estaba ahí sentado, ya, pastor, póngase ropa. Oh, me dolían los tendones porque había jugado en la mañana. No, ¿saben qué, chiquillos? No, gracias. Entonces yo me he dado cuenta de que el tabernáculo estaba dolorido, Dios mío. Me dolía todo, Dios mío, a esa altura. Y no vayan ustedes a jugar nomás, les dije. Pero que tremendo. Por eso en ese minuto estaba como que gemía. Así como dice ahí. También gemimos deseando, Señor, dame un cuerpo nuevo. ¿Ves? A veces nos pasa, ¿sí o no? Que nuestro cuerpo se desgasta. Pero dice, pues así haremos, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia. Así es. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Claro, va a llegar el día cuando la trompeta suene. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Nos va a dar un nuevo cuerpo. Ya no va a estar esta cosa tan dolorosa que a veces traemos. Y dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, ¿quién lo hizo así? Dios. quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre. ¿Cuándo Y vivimos sabiendo- confiando? ¿Cuándo vivimos confiados? Siempre. Siempre, sigue. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, Claro, no estamos- porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos andan por fe y no por vista? Bueno, Dios nos está diciendo otra vez esta escritura que aunque tenemos este cuerpo que se está desgastando, por la fe nosotros tenemos que vivir. Anhelando lo que viene en el futuro. Anhelando lo que viene, que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Tenemos un lugar, un edificio, un lugar donde vamos a habitar con Él. Y a veces es mejor hacer padecer este cuerpo, morir a nosotros mismos, y no ser cristianos por los sentidos, sino por la palabra, para que no erremos tanto como muchas veces. Mira, el mismo versículo en otra versión, Bien sabemos. traducción del lenguaje actual. Mira, Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, miren, vivimos como en una tienda de campaña, claro, a veces como una carpa, bien delicada, sigue. que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Esa es nuestra casa en el cielo. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para ¿A siempre. cuánto les ha pasado eso? Oh, Señor, me encantaría estar en el cielo ya. Y no seguir arrastrando este cuerpo, Señor. Y a veces este dolor y esta cosa que está por aquí y por allá. Pero mira lo que dice la Escritura, sigue. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Amén. Mientras vivamos en esta tienda de campaña, Mira, Dios ve como que estuviéramos en una carpa, estuviéramos de camping adentro de esta cosa, sigue. que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. ¿Cuántos se entristecen a veces por su cuerpo? Es más, algunos se deprimen. Pero ahí dice, y algunos están cansados, porque también los años van pasando, ¿sí o no? No pasan, perdón, se quedan. Se nos van quedando en el cuerpo, sigue. Y no es que no quisiéramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados. Amén, sí, Señor. Y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Ese es nuestro anhelo. Qué lindo este versículo, sigue. Dios nos preparó para ese cambio. Y como prueba Espérate. de que así... Dios nos preparó, no nos preparará. Dios nos preparó porque Él ya puso su espíritu en nosotros. Somos sus hijos. Entonces cuando suene la trompeta, ¡pum!, se viene el cambio. Amén, sigue. Y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Por eso estamos siempre alegres. Amén. Sabemos. Eso está muy bueno. Por eso estamos siempre. ¿Cómo hay que estar siempre? Entonces nada de lloriqueo, pues. Sino confiado, el Señor viene y estas cosas que vivimos hoy, que estamos sufriendo hoy, las tentaciones las vamos a resistir, el dolor lo vamos a resistir, porque el Señor está con nosotros, porque tenemos una esperanza, familia, que nuestro cuerpo va a ser transformado. Y vamos a ser como ese Lázaro, que sufrió toda su vida, pero que hoy está siendo consolado por toda la eternidad, en todos sus sentidos. Amén. Por eso hay que estar contentos, porque muchas personas lo pasan bien aquí en este mundo, aparentemente. Lo pasan jauja, pero esa gente no va a ser consolada, sino que va a ser atormentada en sus 5 sentidos por toda la eternidad. Amén. Sigue, por favor. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. ¿Cuántos confían? Aunque no lo vean. Con los ojos naturales no lo vemos, pero con nuestros ojos espirituales sí vemos al Señor. Amén. Esto me lo voy a saltar y terminamos. En Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿A cuántos el Señor les habló a través de esta serie? ¿Sí? Bueno, yo le doy gracias al Señor porque nos permitió compartir estas palabras. Y yo te animo a que esta enseñanza no quede ahí como una anécdota, como una linda enseñanza, sino que de verdad la vivas. Y comiences día a día a desarrollar tus sentidos espirituales y hacer menguar y controlar, mantener sujetos tus sentidos naturales, para que no te lleven para allá y para acá. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.